El origen de La Llorona. La leyenda tiene varias historias de origen diferentes. La Llorona es una de las leyendas más aterradoras y conocidas de la cultura hispana. Según un relato, su historia se originó en México, otro sostiene que viajó a través de la tradición oral desde España, y otros relatos dicen que viene desde América Latina. Su historia ha sido contada de muchas maneras, pero todas coinciden en que se trata del espíritu de una mujer condenada a vagar por la eternidad, llorando por la pérdida de sus hijos. Existen varias versiones sobre quién fue la Llorona antes de convertirse en un alma en pena. Aquí te comparto las más populares. Historia número 1. La madre que cometió un crimen imperdonable. Según la versión más extendida, la Llorona fue una mujer llamada María, conocida por su gran belleza. Se enamoró de un hombre rico y poderoso, con quien tuvo varios hijos. Sin embargo, el hombre la abandonó por una mujer de su misma clase social, dejándola en la miseria y enloquecida de dolor. Una noche, en un arrebato de celos y desesperación, María llevó a sus hijos al río y los ahogó. Pero al ver lo que había hecho, entró en pánico. María lloró desconsoladamente y se quitó la vida lanzándose al mismo río. Cuando llegó al más allá, Dios la castigó por su crimen y la condenó a vagar por el mundo, buscando eternamente a sus hijos. Desde entonces, su espíritu aparece en las noches de luna llena, llorando y gritando, ¡ay mis hijos! Historia número 2. Una diosa indígena convertida en espíritu. La segunda historia se describe que algunos historiadores identifican a la Llorona como directamente vinculada a la diosa azteca convertida en espíritu y que lloraba por sus hijos y auguraba desgracias. La diosa proviene de la tierra Coatlicue. Por eso algunas versiones vinculan la historia de la Llorona con las antiguas culturas indígenas de México. Se dice que podría estar inspirada en Chalchihueyetl-Cuecan, hoy en día llamada Veracruz. Los mexicas contaban que antes de la llegada de los conquistadores españoles, una mujer espectral vestida de blanco aparecía en los lagos y ríos, llorando por sus hijos y advirtiendo sobre el fin de su pueblo. Tras la conquista de los españoles, la historia se mezcló con las creencias cristianas y dio origen a la versión que conocemos hoy. Historia número 3. El relato número 3 se refiere a la noble que fue engañada. Esa tradición cuenta y sostiene que la Llorona fue una mujer mestiza que se enamoró de un español de alta sociedad. Ella es Malintzin, o la Malinche, la mujer indígena esclavizada que fue concubina del conquistador español Hernán Cortés. Cuenta que la indígena, después de haberse metido en una relación a escondidas con aquel español, tuvieron hijos en secreto, pero cuando el hombre decidió casarse con una mujer noble, ella enloqueció de dolor por la gran traición de aquel conquistador. Para vengarse, llevó a sus hijos al río y los ahogó. Después, al darse cuenta de lo que había hecho, se suicidó ya que su corazón no pudo soportar tanto dolor y tantas angustias. Desde entonces, su alma quedó atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, condenada a buscar a sus hijos en las noches oscuras. Apariciones y advertencias. Los testigos que dicen haberla visto describen a la Llorona como una figura alta y delgada, con un vestido blanco, cabello largo y desordenado. Su rostro, en algunos relatos, es un cráneo sin ojos, en otros, es el de una mujer hermosa pero con una expresión de dolor infinito. Se dice que su llanto es una advertencia. Si la escuchas cerca, en realidad está lejos. Si la escuchas lejos, entonces está cerca, muy cerca. Aquellos que se cruzan con ella suelen quedar malditos o incluso desaparecen sin dejar rastro.
Aunque muchos creen que es solo una leyenda para asustar a los niños y evitar que salgan de noche, hay quienes aseguran haberla visto o escuchado en caminos solitarios, cerca de ríos y lagos. ¿Qué piensas tú? ¿Es solo una historia para asustar o crees que la Llorona sigue vagando en busca de sus hijos? El llanto en la noche. El pueblo de San Miguel en el estado de Guanajuato era un lugar tranquilo, rodeado de montañas y ríos cristalinos que susurraban con el viento, pero había una advertencia que todos seguían al pie de la letra: nunca vayas al río de noche. Los ancianos contaban la misma historia desde hacía generaciones. Una mujer vestida de blanco vagaba por las orillas del río, llorando por sus hijos perdidos. Quienes la veían, desaparecían sin dejar rastro, y los que solo la escuchaban, quedaban marcados por pesadillas y locura. Una noche el pueblo de San Miguel dormía bajo la luz pálida de la luna llena. Los pocos que aún estaban despiertos cerraban bien sus puertas, ventanas y echaban las cortinas. Nadie quería escuchar el lamento. Nadie quería ver a la mujer del río, como le llamaban. Sin embargo, cuando la luna llena iluminaba el cielo, nadie osaba caminar cerca del río. Decían que en esas noches se escuchaba un llanto lastimero flotando en la neblina, un lamento que helaba la sangre. Mariana, una joven incrédula, desafiaba las historias y los mitos de los ancianos, diciendo que eran cuentos de ancianos, supersticiones de gente ignorante. Mariana no creía en leyendas y nunca creyó en esas historias. Era una joven curiosa y desafiante. Pero en el fondo, una parte de ella sentía curiosidad. Si todo el mundo la ha escuchado, ¿por qué nadie la ha visto? ¿Cómo saben que existe?, se preguntaba. Son cuentos para asustar a los niños, decía con desdén. Pero su abuelita, doña Eulalia, una señora sabia, la miraba con miedo y le advertía con voz temblorosa: no juegues con lo que no entiendes, niña. Yo la vi cuando era joven, la Llorona existe. Y mi hermana también la vio. Pero ella nunca volvió. No cometas la imprudencia de buscarla. Harta de los relatos de su abuela, decidió comprobarlo por ella misma. Mariana rió con dudas y desdén. Y decidió ir al río esa misma noche. A la medianoche, tomó su linterna y salió por el camino que la llevaría rumbo al río. Y con la luna llena iluminando el sendero, Mariana caminó entre los árboles secos que bordeaban el río. De repente sintió que el aire se volvía más frío, casi gélido, diríamos que más frío de lo normal. Las hojas secas crujían bajo sus pasos, pero por alguna razón, el bosque estaba demasiado silencioso. La neblina era densa, flotaba como un velo fantasmal. Entonces, el silencio. Los grillos, búhos y ranas que antes cantaban se callaron de golpe. Solo se escuchaba el sonido lejano del agua fluyendo entre las rocas. La niebla comenzó a espesarse y a cubrir el sendero, y el hedor a humedad y podredumbre impregnó el aire. Mariana se estremeció, pero no se detuvo. Mariana sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Entonces, lo escuchó. El llanto resonó como un eco en la oscuridad. Era un sonido desgarrador, lleno de dolor, pero también de algo más, de rabia. También era como un sollozo suave al principio, flotando en la brisa, como el gemido del viento. Su respiración se le aceleró. Solo es el viento, murmuró, tratando de convencerse. Pero el llanto se hizo más fuerte. Luego, un grito desgarrador, lleno de tristeza y desesperación, resonó en la noche. Mariana sintió que el frío le calaba hasta los huesos. ¡Ay, mis hijos! Mariana sintió que el corazón se le paralizaba.
Su linterna parpadeó y de pronto se apagó. El llanto se acercaba. Sintió un aliento helado en la nuca y el agua del río agitándose. Mariana con terror giró la cabeza y entonces la vio. Una silueta blanca emergía entre los árboles a la orilla del río. También cubierta con un vestido blanco empapado de agua y suciedad. Su cabello negro, largo y enmarañado caía sobre su rostro. Era un rostro pálido, sus ojos no eran ojos. Eran dos agujeros oscuros, profundos, que parecían tragarse la luz de la luna. Su boca se abrió en un grito silencioso y dijo: «Tú me los quitaste». Susurró con una voz distorsionada, como si viniera de otro mundo. Mariana sintió un tirón en el pecho. Algo la estaba jalando hacia la mujer. Quiso gritar, pero el aire se volvió espeso. Sus pies dejaron de tocar el suelo y, en un parpadeo, se vio a sí misma de pie a la orilla del río, pero también flotando en el agua cadavérico, con ojos vacíos que destilaban sufrimiento. Su boca se abrió en un grito con una voz que no era humana, mientras extendía sus manos huesudas. Mariana sintió que algo helado la sujetaba del brazo. Un dolor punzante recorrió su piel. Gritó y trató de soltarse, pero no podía moverse. Mariana quiso correr, pero sus piernas no respondían, el suelo bajo sus pies se volvió lodoso, como si el río mismo la atrapara. La Llorona avanzaba, sus pies flotaban sobre la tierra fangosa. «Tú me los quitaste. Devuélvemelos», chilló la espectral figura. Mariana sintió que la niebla la envolvía, su cuerpo se paralizaba, su mente se nublaba. Las sombras parecían envolverse a su alrededor. Escuchó murmullos, voces de niños llorando en la distancia. Y entonces, entendió. Ella no buscaba a sus hijos, los buscaba a ellos. Mariana sintió que la oscuridad la tragaba. Su cuerpo se volvió ligero, como si flotara. Vio el reflejo de la luna en el río y la sombra de la mujer que la sujetaba. La última imagen que tuvo antes de perderse en la nada fue el rostro de la Llorona acercándose al suyo, con una sonrisa retorcida y llena de locura. El agua explotó en un remolino negro y Mariana fue arrastrada a las profundidades. Desde entonces, las noches de luna llena se volvieron más temidas en San Miguel. Porque ahora, cuando el viento sopla entre los árboles y el río susurra entre las piedras, no solo se escucha el llanto de una mujer. Ahora dicen que hay dos, hay mis hijos, y el lamento nunca cesa. A la mañana siguiente, un grupo de campesinos encontró la linterna de Mariana flotando en la orilla del río, pero de Mariana nunca se supo más. Solo el viento repetía, una y otra vez, el desgarrador lamento de la mujer que buscaba a sus hijos, ¡ay mis hijos! Desde entonces, nadie volvió a dudar de la leyenda, y cuando la luna llena y brilla en el cielo, el pueblo entero cierra sus puertas y ventanas. Porque saben que entre la brisa y la neblina, la Llorona aún camina, buscando a su próxima víctima. Gracias por escuchar esta historia de terror. Espero le haya gustado y que se suscriban al canal Aura Misteriosa, y por favor, activen la campanita para nuevas historias.